Bueno, eh, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Después de esta parón de 2 semanas que no he compartido nada, pues vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis. En esta parte del estudio vamos a centrarnos en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Y evidentemente tanto si hemos leído anteriormente este libro o si no lo hemos leído, pues deberíamos de leer por lo menos esos 3 capítulos para situarnos en la escena, para tener una noción más o menos de lo que vamos a hablar, y el resto de capítulos, pues conforme avancemos, pues lo iremos leyendo. Ahora quiero compartirte un secreto. ¿Sabes cuál es el libro en la Biblia que más problemas o más divisiones ha causado en la Iglesia? Ese libro es, como supondrás, es el libro del Apocalipsis. Este libro ha causado más divisiones, más controversias que ningún otro libro en la Biblia. Dentro de la Iglesia me estoy refiriendo. Hay tremendas diferencias y que han sido diferencias de doctrina, que han sido expuestas, esgrimidas y además con mucha pasión, ya digo, aparte de lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis. O sea, las palabras que Juan recoge en el libro de Apocalipsis es en las interpretaciones donde más controversias han habido dentro de la Iglesia. Miremos, por ejemplo, esta diapositiva, la número 2. Vemos que en el libro de Apocalipsis se habla de la gran tribulación. Ahora, ahí vemos las distintas posiciones doctrinales que hay acerca de esta gran tribulación, de lo que Juan ha dicho y las conclusiones, y esto ha causado divisiones en la Iglesia. Pero sinceramente a mí no me importa ni quiero traer este libro a estudio, y realmente no llegaremos a profundizar lo suficiente todo lo que deberíamos profundizar en él para establecer alguna doctrina o tal. No, mi propósito es orientar un poco en este libro, orientar, y ya que cada cual llegue a sus propias conclusiones. A otros sí les interesa mucho establecer doctrinas y tal. Esto lo puedo asegurar, es así, pero no es por mi parte ni la pretensión de este estudio. Otra cosa, seas nuevo en cuanto a seguir los caminos de Jesús, o si ya llevas tiempo, pues tú, como todos hemos hecho más o menos, cuando hicimos la primera pregunta, ¿por dónde debo de comenzar a leer la Biblia? Habrás comenzado, te dirían que comenzaras por el primer libro, el libro de Génesis, o en otros casos te habrán aconsejado empezar por el Evangelio de Juan, que tampoco entiendo por qué hay que empezar por el Evangelio de Juan si empieza por los Evangelios y no empieza por el primer Evangelio, el Mateo. Pero bueno, pues el asunto.
Así que, tanto si has comenzado por Génesis o has comenzado por los Evangelios, sin duda cuando hayas llegado al libro de Apocalipsis, tú ya tendrás tu propio bagaje, tu propio equipaje de conocimiento bíblico y tendrás opiniones ya formadas, muchas opiniones formadas. Has oído predicaciones, has oído enseñanzas, más todo lo que tú acumulaste de tu propia cosecha. Has leído libros y tal. A lo mejor comenzaste por el libro de Génesis y ya cuando llegaste a Números, ahí ya con tanta genealogía y tantos números, quizás tuviste buenas intenciones cuando empezaste, pero llega un momento que te has decepcionado, estás cansado. Y ese principio bueno y útil y un propósito muy necesario para la vida, pues se fue al traste. Quizás tú no eres de estos que eres perseverante, que no has vacilado en mantenerte en tu decisión de continuar con tu lectura. A mí me asegura que has llegado al Apocalipsis y repito, ya tienes medio elaborada tu doctrina o completamente elaborada tu doctrina, te has planteado y estás ahí. Y si después de tanto leer no la tienes, o eres de los que abandonaste, pues eso lo lamento mucho, porque la confusión, la duda, pues se está haciendo un festín a tu costa. Y lo lamento mucho porque cualquiera puede llegar y adoctrinarte con cualquier tontería, aunque esa tontería venga disfrazada de Biblia, y a pesar de eso seguirá siendo una tontería, y esa tontería puede convencerte. Déjame que te señale algunas características de falsos maestros. Esto es gratis, no, pero quiero que te fijes en algunas características. Ya no me estoy centrando en su doctrina, sino en lo que caracteriza normalmente a estos falsos maestros. Normalmente un falso maestro tiene una apariencia de gran espiritualidad y de sabiduría cuasi divina. O sea, lo que transmite es porque lo ha recibido directamente de la palabra de Dios. Pero también tiene una falta de temor y sumisión a la palabra de Dios. No se atreve, no tiene problema en utilizar la palabra de Dios para como quiera él interpretarla. Un falso maestro a veces enseña doctrinas que cuasi retan a Dios. Teología de la prosperidad, la confesión positiva y otra serie de doctrinas que no quiero entrar ahora mucho más. El falso maestro usa palabras impresionantes. Tiene falta de respeto al uso del Evangelio. Suele emplear la intimidación mucho. Si no das el diezmo, Dios te va a castigar, te va a maldecir. Tienes que darme el diezmo. Y ojo, yo no estoy en contra del diezmo.
Lo que estoy en contra es del uso que se hacen de estas cosas. Un falso maestro fomenta mucho el emocionalismo, las manifestaciones místicas. Y ahí hay muchas prácticas. Por eso, hermanos, es tan importante la Biblia. A la Biblia y lo que enseña a ella. Esa debe ser la base de toda nuestra fe, vida y conducta. Y buenos maestros de la palabra, entre tanto charlatán, los vamos a encontrar. Y buenos maestros que saben transmitir lo bueno que hay en la Biblia, lo que la palabra nos enseña. Por demás que yo ni soy ni me considero ni buen maestro, no voy, como decía antes, no quiero establecer ninguna doctrina. Solo en lo que yo pueda ayudarte a explicarte de este maravilloso libro. Por eso quiero honrar lo que la Biblia dice, lo que dice el libro. Mira, Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Presta mucha atención a esto, por favor. No son muchas revelaciones de las que la palabra de Dios nos habla. Se ha entendido por un sector erróneamente que son un cúmulo de acontecimientos y que algunas veces no están unidos unos a otros, aparecen. No, son varias visiones. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y perdón por ser tan reiterativo, es la revelación de Jesucristo. Y es la revelación de Jesucristo porque no podemos olvidar en ningún momento que Él es la única verdad. Y sabemos muy bien, porque Él mismo nos lo enseñó, que conociéndola seremos definitiva y verdaderamente libres. Por eso es la revelación de Jesucristo. Ahora, si leemos atentamente en el versículo 3 del primer capítulo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, fíjate, observa, hay una bienaventuranza, hay feliz, serás muy feliz, tanto al leer este libro como al oír la simple lectura del libro. A mí esto sencillamente me dice que no tengo que tener una capacitación en teología superior para que este libro sea útil para mí, incluso la simple lectura. Vamos, que no hace falta ser muy experto en doctrina. Ese mal consejo que a veces se da: cuando seas más maduro entenderás este libro tan misterioso. Porque la simple promesa es que la simple oír la recitación del libro produce felicidad. Como decía en la anterior grabación, o la otra, recuerdo ahora, el libro está escrito para traer felicidad a nuestra vida y no desasosiego, no temor. ¿Bien? Serás muy feliz.
solamente con oír la lectura del libro. Ahora centrémonos en el título, las 7 iglesias. Juan recibe esta misión en el versículo 11 del capítulo 1. Recibe la misión de escribir una carta muy larga o un libro muy corto, no sabemos lo que es. Pero para que esta carta o este libro sea leído en 7 iglesias de Asia, que como podemos, ahora veremos, forman como una cuña. Pero en estas 7 iglesias, que evidentemente según el padre de la iglesia, Ignacio, sabemos por él que había muchas más iglesias en Asia, pero se refiere por nombre propio a estas 7 iglesias. Y a estas 7 iglesias, en el verso 19, el Señor Jesús le dice: escribe las cosas que has visto y las que son 2, y las que son la segunda cosa, y las que han de ser después de esta, la tercera cosa. O sea, primero, escribe las cosas que has visto. Segundo, escribe las cosas que son. Tercero, escribe las cosas que tienen que ser después que esta. Pasado, presente y futuro. No son una mezcla, como decía antes, de acontecimientos, sino que se suceden unos a otros. Juan había visto a Jesús en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y ascensión a los cielos. Sabía a la misión que había sido enviada a la iglesia y que a través de la historia somos enviados cada uno de nosotros a compartir el misterio humano de Jesús que él mismo había recogido en su evangelio. Eso es lo que había sido en el pasado. Ahora, las que son. Era la que estaba él esperando, empezando a ver, a experimentar, a vivir en ese día del Señor, quizás un domingo. Ve a Jesús lleno de gloria y autoridad en el principio de la revelación. Y este Jesús lleno de gloria y autoridad relacionándose íntima y directamente con su iglesia. Y esa manifestación del Hijo del Hombre es tan tremenda que a él le produce como un desvanecimiento, se desmaya, dice el texto que cayó como muerto. Y lo que ha de ver después, Juan, a partir del capítulo 4 que veremos antes, es invitado a subir por parte del ángel, a subir, ven acá arriba. Y desde aquí te voy a mostrar la victoria final de Dios y de su Cordero. Y otra vez la revelación de Jesús. Y otra vez la revelación de Jesús. Ahora volvamos a estas 7 iglesias. Vemos que forman como un cono ahí en Asia. No dice el Señor envía a las iglesias en Asia, sino a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en esa visión Jesús aparece lleno de gloria, poder y majestad en medio de esas iglesias. No aparece en Patmos, en la isla de Patmos, que según esa diapositiva veréis la isla ahí pequeñita, sino en medio de estas 7 iglesias. ¿Por qué estas 7 iglesias? Hermanos, teólogos, expositores bíblicos, mucho más entendidos que yo, han apuntado por el número, que es un número ya en sí, que aparece en el Apocalipsis, el 7, un número completo. Había más, pero se refiere a 7 iglesias en concreto.
Y estos hermanos han entendido que por las características de ellas, por el mensaje que hay hacia ellas, muestran diferentes etapas del tiempo de la Iglesia, que fue inaugurado con la visitación del Espíritu Santo el día de Pentecostés y que culmina hasta el mismo día que el Señor venga en gloria a por su Iglesia. Así que esa interpretación, y para mí es bastante acertada y la que más acertaría, hay otras interpretaciones, pero no... ya digo, para mí esta interpretación en cuanto a la Iglesia se dividiría de la siguiente manera. Primero tenemos el mensaje a la Iglesia de Éfeso. Correspondería al tiempo de lo que se denomina la Iglesia Apostólica, que empieza desde el día de Pentecostés. Oficialmente empezaría desde el año 1 hasta el fin del primer siglo. Por el libro de Hechos sabemos que fue un periodo vivo, brillante en general, pero ha pasado que para el final de este periodo hay una recriminación que el Señor le hace a su Iglesia: tengo contra ti que has abandonado, que has perdido el primer amor. Es una iglesia que empezó bien, pero lo esencial, su amor por Dios, se había perdido. La iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que recibe el mensaje, correspondería al periodo post-apostólico. O sea, esto viene a ser desde el año 100 hasta el año 300, donde por edicto del emperador Constantino acabó la persecución contra los cristianos. Ha sido un periodo de persecución, ha sido un periodo malo para la iglesia, y el Señor ya le está advirtiendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como vemos, eso de 10 días daría pie para hablar mucho, y no quiero extenderme por ahí. Te lo dejo para tu propio estudio. Pero marca un periodo de tiempo. 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es un mensaje que termina en tiempo de Constantino. Después viene el periodo de Pérgamo. Y aquí los emperadores romanos comienzan, a partir de Constantino, a favorecer a la Iglesia. ¿Y qué pasa? Históricamente leemos que con este favorecimiento de la Iglesia, esta empezó a degenerar. La alianza siempre de la Iglesia con el Estado, la alianza de la Iglesia con los poderes públicos políticos, siempre viene en detrimento de la misma Iglesia. La Iglesia empezó a degenerar. Este periodo tendríamos que contarlo desde el año 316 al 500. Y aunque siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel a la verdad, y personas que se mantuvieron fieles, y hay individuos que se mantuvieron fieles a la verdad, la situación de alianza entre la Iglesia y los poderes políticos dio pie a la corrupción. Y esta Iglesia que se está corrompiendo, que se ha corrompido con falsas doctrinas, con alianzas, con querer ser igual,
Jesús, la palabra de Jesús es arrepentimiento, arrepiéntete. Porque no hay, cuando empieza a degenerar las cosas, cuando las cosas en la iglesia de Dios empieza a degenerar, empieza a caer, se empiezan a mezclar falsas doctrinas, empiezan todo esto, la única palabra que hay es arrepiéntete. La siguiente iglesia es la que lleva, por falta de ese arrepentimiento de la iglesia del tiempo histórico en Pérgamo, es la que lleva a la gran época del oscurantismo de la iglesia. Es el tiempo más oscuro de la iglesia. Cuando el clero, por causa de su situación política, va dominando a las masas que son ignorantes, y la religión se propaga por la fuerza. Es el periodo que va desde el año 500 al 1500. Es el periodo del nacimiento de la Inquisición y posteriormente que la Inquisición toma el control de las conciencias, obliga a las conciencias a creer, a bautizarse por la fuerza. Ya digo, este es el periodo más oscuro de la Iglesia. Y tiene la influencia de doctrinas falsas que van contaminando la Iglesia. La siguiente iglesia en este proceso histórico es la iglesia de Sardis. Es el periodo de la reforma de la iglesia. Es el periodo de Farel, Lutero, Calvino, Zwinglio y todos estos, que sí que pudieron quitar y reformar algunos errores de la iglesia, pero se quedó en una esperanza, porque no llegó esta reforma a alcanzar la meta prevista. A este periodo, a esta iglesia, Jesús le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, el evangelio puro. Lo que hemos recibido, oído y guardado es el evangelio puro. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gracias a Dios, en todos los tiempos han habido un remanente fiel que ha querido guardar el puro evangelio. Lo que hemos recibido. La reforma intentó, pero se quedó corta. Y a las dos últimas iglesias escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y doy gracias a Dios que dice: puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuanto qué? ¿Por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las iglesias. Filadelfia, curiosamente, no tiene ningún reproche de parte de Jesús, sino que la alaba por su fidelidad. Esa es la iglesia de Dios. Es la época que nos muestra los grandes avances en la proclamación del Evangelio después del tiempo de la Reforma. Es la época de los Welleys, de los Spurgeon, de los Carey y tantas mujeres que proclamaron el Evangelio. Es la época de las misiones. Es la época, por ejemplo, de la fundación de la Sociedad Bíblica. Es la época de fundaciones y obras sociales del Ejército de Salvación. Y repito, en esta iglesia, por parte de Jesús, no hay ningún reproche, sino que Él abre una puerta que definitivamente ya nadie puede cerrar. Por eso digo que esta iglesia debe ser la iglesia de Dios. Porque esa iglesia, el creyente de esa manera, Dios lo hace columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta es la iglesia de Dios. O sea, el tipo de iglesia que debemos ser cada uno de los hijos de Dios. Quizás pensaríamos que Filadelfia debía de ser la última, y curiosamente la última iglesia en este orden es la iglesia de Laodicea. Es la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a Laodicea. En este cómputo, en este
esta iglesia es la última iglesia. Es la iglesia que tiene que estar antecediendo a la venida del Mesías. Es la iglesia en la cual estamos tú y yo viviendo hoy día. Esta iglesia de la Odisea vive de las glorias del pasado. Pero esta iglesia que dice, yo estoy muy bien, Jesús le dice que es tibia, que vive en una apatía espiritual, en una apostasía, en un deseo, esta iglesia, de vivir independiente de Dios, no el mundo, la iglesia. Quizás aquí es donde habría que entroncar las palabras de Jesús, cuando el Hijo del Hombre acaso hallará fe en la tierra. No sé. Porque es que no vemos estos males en la iglesia de Dios hoy día. Curiosamente, la imagen que nos presenta esta iglesia de la Odisea es la imagen de Jesús llamando a la puerta. Él no puede abrirla. Dice, si alguno abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero no está llamando a la puerta del inconverso, del incrédulo. Está llamando a la puerta de la iglesia. Y él no puede abrir, porque solamente el que está dentro de la casa puede abrir la puerta. Es triste esta imagen. Jesús llama al arrepentimiento a su iglesia. Ahora le promete la victoria para todo aquel que le abre como cristianos, le abrimos la puerta y permitimos que Él reine en nuestra vida y por lo tanto en la vida de la iglesia. Ahora también creo que es importante notar que estas palabras de juicio que Jesús lanza sobre esta última iglesia, sobre la Odisea, también hacen referencia a las iglesias que nacieron de la Reforma, a las iglesias que veíamos en el periodo de la iglesia en Sardis. Pero iglesias que en este siglo XXI han olvidado y han rechazado los principios de la Reforma y se han corrompido. Y se han corrompido con doctrinas que no tienen ninguna base en la palabra de Dios. Que se han corrompido por nuevas teologías liberales. Y a las cuales muchas de estas iglesias se han levantado como abanderadas de estas doctrinas falsas y antibíblicas. Creo que especial, de una forma muy rotunda, Jesús habla en contra de estas iglesias que han abandonado el puro y simple Evangelio, la palabra de Dios. Que la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, muchos murieron, hubieron muchos mártires por defender, confesar y vivir esas doctrinas que actualmente son rechazadas. Si esto fuera posible,
Realmente Lutero, Calvino, Farel, Zwinglio, todos estos estarán revolviéndose en su tumba si pudieran ver las iglesias hijas que surgieron de su reforma. Hay una advertencia muy clara de parte del Señor a los ministros de la Iglesia, a los obreros, y es una advertencia a no abandonar y perder de vista el motivo por el cual hemos sido llamados al ministerio. Porque estas cartas se escriben y se dirigen a los ángeles de la Iglesia. Fácilmente podemos interpretar que hay opiniones que estos ángeles se refieren a los ministros de la Iglesia, a los obreros de la Iglesia, a los que se han comprometido con Dios, con el Señor, para estar trabajando en primera. Y no me refiero solamente a los obispos, a los pastores. Me refiero a todo obrero que se ha comprometido con el Señor, de mantener la pureza de la Iglesia. Y ya para acabar, después de esto, cuando vamos a pasar del capítulo 3 al capítulo 4, entramos en el capítulo, como si de una obra de teatro se tratara, como si hemos visto la primera escena. Y antes de pasar al capítulo 4, hay un preludio musical de la siguiente fase. Lo que vemos es la adoración celestial. Como a esa obra gloriosa y sublime de Jesús, esa manifestación de Jesús en los 3 primeros capítulos, esa revelación de Jesús. Ante esa revelación, toda la creación. Juan cayó como muerto, dice, pero toda la creación, los 24 ancianos, o sea, los representantes de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles del Cordero, ya no tienen más remedio que adorar al que tiene todo el poder en la historia humana. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que el Señor os bendiga.